¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Dios les bendice. Es un gusto poder estar aquí nuevamente ya en este 11 de mayo del 2021. Gracias a Dios que nos da el privilegio y la bendición de poder estar aquí para seguir aprendiendo de su palabra, para seguir siendo edificados por medio de su palabra. Queremos en esta noche enviar un cordial y afectuoso saludo a todas las mamás que el día de ayer estuvieron de manteles largos. Que Dios la siga bendiciendo, la siga llenando de sabiduría, que Dios le siga dando esa sabiduría para poder enseñar a sus hijos, poder también instruirlos en la palabra de Dios. Les enviamos un afectuoso y fraternal abrazo en esta noche y que Dios la siga bendiciendo a todas las mamás que nos están viendo, ¿verdad? Y que pues se la hayan pasado de lo mejor. Así que vamos a nuestra enseñanza en esta noche. La cual lleva por nombre y por título Ricos espiritualmente, y esta sería la tercera parte de lo que hemos venido estudiando de la carta a Esmirna. Recordemos que hemos estado viendo nuestra serie, una revelación fresca de Jesucristo, ¿verdad? Y este sería nuestro tema número 19. Para los que comienzan a ver estas cápsulas, estamos basando estas enseñanzas en las cartas del Apocalipsis, ¿verdad? Y ya estamos en la carta de Esmirna. Hace algunas semanas atrás la comenzamos, y sería, el tema de hoy sería ricos espiritualmente, y esa sería nuestra tercera parte de esta enseñanza. Así que vamos a Apocalipsis capítulo 2, y vamos en el capítulo 2, decía yo, el versículo 8 al 11, y leo para ustedes. Dice: Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendráis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces seguimos basando nuestro estudio en el versículo 9, ¿verdad?, de este capítulo 2 de Apocalipsis, y recordando un poco lo que vimos la sesión pasada. Decíamos que las riquezas de este mundo, ¿verdad?, son temporales. Las riquezas de este mundo son temporales, que pueden ser quitadas, pueden ya no existir, ¿sí? Pero que la verdadera riqueza, lo que verdadero importa, que es la riqueza espiritual, ¿verdad?, es una riqueza eterna. Las riquezas espirituales nunca pierden su brillo, ni tampoco pierden su valor, ¿verdad? Las riquezas espirituales, decíamos que no se deterioran. Las riquezas espirituales no pueden perderse, no pueden ser robadas, ¿sí? Es por ello que son las riquezas que nos conviene tener. Y que la palabra de Dios nos invita, nos desafía a no fijar nuestra vista, nuestros esfuerzos, nuestros afectos a las posesiones o a la prosperidad material, sino que nos invita a que nosotros fijemos esos afectos, fijemos esos esfuerzos, ¿verdad?, en la prosperidad espiritual, en las riquezas espirituales. Amén. Así que sabemos que el poder ser prósperos, el poder tener riquezas materiales, no es pecado, no es algo que no pueda suceder en nuestras vidas, ¿sí? Dios conoce cada corazón y Dios le da a cada uno según Él considere correcto, ¿sí? Pero que si Dios nos bendice, ¿verdad?, no es que entonces estemos pecando, estemos incurriendo en alguna falta. No, o sea, Dios puede bendecirnos porque Él también lo hizo en el pasado. Él lo hizo y bendijo a muchos de sus siervos en el pasado, ¿verdad? Y a lo mejor también en la actualidad ha bendecido a muchos de sus siervos, ¿sí? Y que esas riquezas que Él puede darte al día de hoy, no son, Dios dice que son abundantemente, nos las dará en todas las cosas. ¿Para qué? Para poderlas disfrutar.
Por lo tanto, si a ti Dios te bendice, si Dios te ha dado una buena posición económica, no es para que seas mezquino, no es para que seas, como decimos por ahí, codo, ¿verdad? Sino que para que tú puedas ser generoso también, no solamente para con el hermano que lo ves en necesidad, para el prójimo que lo ves en necesidad, sino para que tú puedas contribuir en el avance de la obra de Dios. Para eso también son las riquezas, no solamente es para que tú las disfrutes, te vayas a Cancún, a París, a Londres, y decíamos a Xochimilco, ¿verdad? Entonces no es solamente es para eso, es para que tú puedas también ser generoso, ¿verdad? Y siempre en una medida equilibrada. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 17 al 18 nos dice: adviérteles a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni confíen en sus riquezas, porque es muy fácil perder todo lo que se tiene. Al contrario, diles que confíen en Dios, pues Él es bueno y nos da todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que se hagan ricos en buenas obras, en buenas acciones. Recuérdales que deben dar y compartir lo que tienen, ¿sí? Entonces, algo que debes hacer es no fijar tu vista en las riquezas, no fijar tus afectos en las riquezas, en los bienes materiales, porque cuando lo haces olvidando lo que verdaderamente importa, que son lo espiritual, es decir, tú puedes tener las riquezas, puedes ser próspero, ¿verdad?, conforme a lo que Dios te dé, pero cuando te olvidas de quién te lo dio, cuando te olvidas del por qué tú las has podido obtener y te olvidas de lo más importante y lo dejas atrás, que son las riquezas espirituales, lo que va a suceder es que vas a terminar desviándote de los planes de Dios para tu vida. Vas a terminar desviándote del verdadero propósito y te vas a afanar aún más por tener más riquezas, por tener más lujos. Entonces, por eso la Biblia dice: manda a los ricos de este mundo, porque ellos se enfocan tanto en eso que pierden verdaderamente lo que importa, que es lo espiritual, ¿verdad? Entonces, Dios nos invita a esto. Dios nos invita a que si somos prósperos, si somos prosperados, ¿verdad?, no olvidemos que el verdadero propósito, no olvidemos que lo que verdaderamente importa es la riqueza espiritual en mi vida. Proverbios nos dice que estas riquezas se harán alas y volarán, no durarán. Proverbios capítulo 23, versículo 4 y 5, leo en traducción del lenguaje actual, y nos dice: no hagas de las riquezas tu única meta en la vida, pues son como las águilas, abren las alas y salen volando. Si acaso llegas a verlas, muy pronto desaparecerán. ¿Por qué? Porque tú has puesto tu confianza en ellas. Ahora vamos un poquito más allá. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que estar dispuestos a ser materialmente pobre si fuera necesario, de manera que nosotros o los demás seamos ricos espiritualmente, ¿sí? A veces podemos atravesar o podemos ver que a través, ¿verdad?, de despojarnos de algunas de estas cosas que hemos acumulado. ¿Cuáles cosas? Las cosas materiales, que es que encontramos que nuestras almas son realmente capaces de prosperar, ¿sí? A veces a través de estos de despojarnos de algunas de estas cosas que hemos acumulado, que es cuando encontramos que verdaderamente podemos hacerlo, podemos prosperar, podemos realmente poder ser prósperos, ¿sí? Pero a veces nos da tanto temor, tanto miedo quedarnos sin dinero, pensando que si nos quedamos sin dinero, entonces ya todo se acaba, ya todo está perdido. Y eso pensamos y eso sucede. ¿Por qué?
porque estamos poniendo nuestros esfuerzos, nuestros afectos en las cosas materiales, ¿sí? Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9, nos dice, nueva traducción viviente: ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes, se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que hizo? Él se despojó de sus riquezas. Él las puso a un lado. Él la entregó sus riquezas, se hizo pobre. ¿Por qué? Para que con su pobreza tú fueras enriquecido. Y este texto, este pasaje que acabamos de leer, es un pasaje que ha sido altamente desvirtuado, ¿verdad? Y se ha enseñado de una manera errónea, donde se enseña que, y utilizando este pasaje que acabamos de citar, que Dios no te quiere ver pobre, que tú como hijo de Dios no puedes ser pobre. Y la verdad es que eso no es lo que el pasaje quiere decir. Y ahorita te voy a decir por qué. Entonces dice que Cristo se despojó. Él hizo a un lado todo lo que Él tenía para que tú y yo fuéramos ricos. ¿Sí? Lo vamos a ilustrar de una forma diferente para tener un poco más de claridad. ¿Sí? Sabemos que Dios puede querer que lleguemos a ser materialmente pobres con el fin de que otros puedan ser espiritualmente ricos. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto es lo que le pasó al apóstol Juan en la isla de Patmos. El apóstol Juan que recibió esta revelación del Apocalipsis para que se lo pudiera dar a la iglesia. A él lo despojaron de todo. Él era materialmente pobre. Él estaba preso en la isla de Patmos. ¿Qué tenía de riquezas materiales? ¿Qué tenía de economía? Él no tenía nada. Él era materialmente pobre y sin embargo, ¿cuántos de nosotros hemos sido enriquecidos por el hecho de sostener en nuestras manos este libro de Apocalipsis? ¿Cuántos de nosotros hemos sido enriquecidos a través de estas enseñanzas que hemos estado llevando del Apocalipsis? ¿Sí? Hoy nuestros corazones están siendo animados por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Juan, el apóstol amado, estuvo dispuesto a hacerse materialmente pobre. ¿Para qué? Para que otros como tú y como yo pudiéramos ser ricos espiritualmente. Me estoy dando a entender, me estoy dando a explicar. ¿Sí? Y eso es lo que habla Segunda de Corintios, que acabamos de leer, 8:9. De esa manera, Cristo dejó sus riquezas en gloria para poder hoy nosotros ser ricos espiritualmente. ¿Sí? Lucas capítulo 12, versículo 16 al 20, leo en una traducción viviente, nos dice: luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo: ¿qué debo de hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó: ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Versículo 19. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, versículo 20, necio, vas a morir esta noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Para aquellos cuyo enfoque estaba en las cosas materiales, Jesús advierte contra dejar de lado las cosas que son mucho más importantes, que son las cosas del corazón, que son las cosas del espíritu. Sí, la Biblia nos enseña que
¿de qué te serviría ganar todo aquello que anhela tu corazón? ¿De qué te serviría tener ese cúmulo de riquezas en tu vida, ese cúmulo de cosas materiales en tu vida, si tu alma se pierde? Pedro nos invita a que analicemos esa parte y nos dice, ¿de qué le serviría? ¿De qué le serviría tener todo eso? ¿Serías feliz terrenalmente, entre comillas? Porque la verdadera felicidad no depende de lo que tienes. La verdadera felicidad no depende ni de lo que no tienes tampoco. Depende de saber que hoy ha sido comprado por la sangre de Jesucristo. Nuestra felicidad, nuestro gozo es saber que el día de mañana, a pesar de la escasez o a pesar de la abundancia, tendremos vida eterna en Jesús. Que cada día podemos confiar en Él. Que aún no teniendo nada, podemos estar suplidos en todas las cosas. Y que cuando tenemos en abundancia, Él nos invita y nos ayuda a poder ser generosos. La verdadera felicidad no depende de tus posesiones, no depende de lo que tengas o no tengas. Puedes tener todas las riquezas y ser amargado en tu corazón. Puedes no tener nada materialmente y estar en paz en tu corazón, y viceversa. Puedes tener abundancia y estar contento y agradecido para con Dios. Puedes no tener nada y amargarte todavía, porque no depende la condición de tu corazón, no depende de los bienes materiales que tengas o de lo que no tengas. Depende de la actitud de tu corazón, del agradecimiento en tu corazón que tienes para con Dios. De eso depende. De eso depende. Por eso Jesús, aquí en este capítulo de Lucas que estamos leyendo, les dice: necio, vas a morir esta noche, esta misma noche, ¿y de quién va a ser todo lo que has trabajado hasta el día de hoy? Él pensaba que ya tenía todo resuelto, él pensaba que ya tenía todo arreglado por la abundancia que tenía. Y tú puedes ver muchos hoy en día que piensan de esa manera. Piensan que porque tienen las riquezas tienen la vida comprada y van a vivir muchos años, cuando no saben si van a llegar al siguiente día. Jesús les hace la advertencia: qué bueno que tienes, qué bueno que has echado ganas, qué bueno que has dedicado tiempo a prepararte, qué bueno que has dedicado tiempo en tu trabajo para poder seguir escalando jerárquicamente en tu trabajo. Qué bueno, es bueno, no es malo. Pero lo malo es cuando olvidas lo que importa verdaderamente, y eso es lo espiritual. Después Jesús, en el versículo 22, le dice: Él se dirige, en el versículo 22, se dirige a sus discípulos, ¿sí? Él se dirige a sus discípulos porque quizás ellos estaban pensando, o inclusive diciendo entre sí, después de haber escuchado esta parábola, ellos pudieron haber estado preguntándose o diciéndole a Jesús entre sí: pero Jesús, ¿de qué vamos a vivir? Jesús, ¿de qué vamos a vivir? Tengo que alimentar a mi familia, tengo que tener ropa para mis hijos. ¿Qué voy a hacer, Jesús, con todos estos asuntos que son prácticos de la vida? ¿Qué voy a hacer? Y Jesús le responde en el versículo 22 de este capítulo 12 de Lucas, y le dice: después les dijo a sus seguidores: por eso les digo que no se preocupen por lo que van a comer, ni la ropa que se van a poner. 23, la vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. 24, fíjense en los cuervos, que no siembran ni cosechan, tampoco tienen bodegas ni graneros, y aún así Dios los alimenta.
Y Jesús les dice, ustedes valen más que las aves. Ustedes valen más que ellos. Y el punto aquí de lo que estamos leyendo es la fe. El punto aquí es la fe. A veces nuestra pobreza, en términos relativos, esa pobreza puede ser utilizada para empujarnos ¿a dónde? A un lugar mayor, a un lugar de mayor dependencia de Dios. Esa pobreza por la que tú estás pasando tiene un propósito. No es porque Dios se ha olvidado de ti, no es porque Dios ya no te voltea a ver. Y Satanás seguramente te engaña y te dice, o te mete pensamientos y te dice, es porque tú has hecho esto, es porque tú eres pecador, es porque tú no has hecho las cosas correctas delante de Dios. Y por eso estás en la condición que estás. Puede ser que sea cierto que tú hayas fallado, pero tienes abogado para con Dios, a Jesucristo. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonártelos. Pero debes apartarte y dejar de hacer lo malo delante de Dios. Pero tienes que entender también que esa pobreza en términos relativos puede ser utilizada para que vayas más allá de lo que hoy has sido, para que tu confianza sea mayor en Dios de lo que hasta el día de hoy ha sido. El conocimiento de que Él es el único que nos viste, ¿sí? El conocer, el entender, el saber que Él es el único que nos viste, Él es quien nos da de comer, Él es quien nos provee y satisface todas nuestras necesidades. ¿Sí? Lucas 12, 29, 32 nos dice, no se desesperen preguntándose qué van a comer o qué van a beber. Solo quienes no conocen a Dios se preocupan por eso. Dios, el Padre de ustedes, sabe que todo eso lo necesita. 31. Lo más importante es que conozcan a Dios como único Rey. Todo lo demás, Él se los dará a su debido tiempo, no cuando tú quieras, no cuando tú lo exijas, porque a veces nos portamos así, de irreverentes delante de Dios. Lo exigimos, queremos, como ya nos surge, como ya lo queremos tener, como estamos ansiosos, entonces actuamos a nuestras fuerzas, a nuestra manera, a nuestra forma y terminamos peor. Necesitas dinero porque estás pasando una situación y vas con crédito Coppel a sacar un préstamo que después no puedes pagar. ¿Sí? Versículo 32. No tengan miedo, mi pequeño grupo de discípulos. Dios, el Padre de ustedes, quiere darles su reino. Dios quiere darnos mucho más, hermanos. Dios quiere darnos mucho más. ¿Por qué nos conformamos con tan poco? ¿Por qué fijamos nuestra vista en las cosas que son meramente terrenales, temporales, cuando Dios quiere darnos riquezas más grandes, espirituales y eternas? ¿Por qué conformarnos con tan poco? Si verdaderamente entendiéramos esto que Dios habla a nuestras vidas, nuestra forma de pensar cambiaría totalmente. Nos esforzaríamos más por las riquezas espirituales que por las cosas que son pasajeras. Y para cerrar esta sesión de ricos espiritualmente, quiero decirte que si tienes todo lo que el mundo considera valioso, pero no tienes a Cristo, te digo que tú eres pobre. Si tú tienes todo lo que el mundo considera valioso, pero no tienes a Cristo, tú eres pobre.
Y si tú no tienes nada de lo que el mundo considera valioso o considera importante, pero tienes a Cristo, tienes todo lo que necesitas, Al igual que esos creyentes de Esmirna, al igual que la iglesia en Esmirna, tú eres rico. ¿Por qué? Porque tienes puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él todas tus necesidades son suplidas, todas, emocionales, espirituales, materiales, económicas. Todas tus necesidades son suplidas en Él. Nuestro Dios nunca, escúchalo bien, nuestro Dios nunca nos abandonará, nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Mas sin embargo, Él nos sustentará y a su tiempo nos dará lo que necesitamos, a su tiempo. Solo sé fiel hasta el final. Aunque tú ya sientas que ya no puedes más por la necesidad que estás pasando, Él te dará todo a su debido tiempo. No desmayes, sino persevera. Amén. Oramos. Dios, te damos gracias, Señor, porque entendemos el principio y el propósito de lo que nos hablas. Perdónanos si hemos fijado nuestra vista en las riquezas, en los bienes materiales, y hemos dejado de confiar en ti por esa causa. Señor, perdónanos por nuestra incredulidad cuando estamos en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de la necesidad, y hemos dejado de confiar en ti. A lo mejor con la boca decimos, sí, confiamos en Dios, sí, confiamos en Él, pero en nuestro corazón sabemos que no, Dios. En nuestro corazón estamos dudosos de que tú puedas sacarnos del problema, tú puedas sacarnos de la situación, tú puedas proveer nuestras necesidades. Perdónanos, Dios, perdónanos y ayúdanos a confiar más en ti, a que esa fe sea mayor a la que tenemos al día de hoy. Hoy te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias. Dios me los siga bendiciendo, sigan teniendo una semana llena de bendiciones y síganse conectando a las demás cápsulas que se transmiten a las 2 de la tarde y 8 de la noche con los demás pastores. No dejen de verlas, no dejen de conectarse. Reciban un saludo a la distancia, les amamos en Cristo. Un fuerte abrazo.